Shalom. Bueno, vamos a dar entonces inicio a este estudio, el cual se titula El Maser, diezmo como un acto de justicia y no de lástima. Los que me conocen, bueno, saben que mi nombre es Rob Elisha Noda y conocido en las redes sociales como Elisha Ben Melajín, donde el Melajín sale de mi padre que se llama Reyes. Vamos a tomar en consideración los textos del Chuharu, los del Talmud, el Midrash. A todo esto, ¿cómo se aplica en las comunidades nezaritas Aniame? Así que vamos entonces con la primera parte, la cual se titula No existe templo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, estimados estudiantes, este tema, el cual ha sido sobreexplotado por muchos sectores del cristianismo y otros sectores religiosos, ha generado fobia en algunos por razones obvias. Son totalmente entendibles. Sin embargo, también se ha usado como excusa para justificar la mezquindad de algunos, que es aún peor. El macer no es un invento de ninguna cofradía religiosa. Es un mandamiento explícito en la Torá y lo vemos en Levítico 27:30, el cual era llevado al templo para ser instruido entre los levitas que ministraban el templo. Dice así: a los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven al ministerio del tabernáculo de reunión. Números 18:21. Agregar más versículos sobre esto creo que ya no es necesario porque es prácticamente del dominio de todos. Sin embargo, el problema que se ha planteado en esos últimos tiempos en las personas que ahora están buscando las raíces hebreas es el asunto no hay templo. Por lo tanto, afirman algunos que el diezmo no tiene vigencia. Por supuesto, muy adecuado para aquellos que quieran justificar la mezquindad y la tacañería. Y esto es muy triste, que usen la Torá para dar rienda suelta a su Yesejará, causando así un grave, pero muy grave daño a sus almas. Bien, vamos a ver que primero fue la ordenanza del Macer antes de la construcción del templo y la misma entrega de la Torá escrita. En este versículo vemos lo siguiente. Dice así: bendito sea el Elohim del Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Lo vemos en Génesis 14:20. El encuentro de Abraham con Malquisedec, que traducido puede ser como mi rey justo o quizás mi rey de justicia, Abraham practica este mandamiento antes que se diera la Torah escrita a Moshe. Y por supuesto, antes de la creación o la construcción del templo. ¿Cómo podemos entender esto? En el contexto hebraico, ¿verdad?, existe lo que se llama la Torah oral. Por lo tanto, debemos entender que la Torah oral no es una interpretación de la Torah escrita. De hecho, la Torah oral precedió a la escrita, como ya lo hemos dicho. Cuando el pueblo de judíos estaba en el monte Sinaí hace aproximadamente 3300 años, el Eterno le comunicó los 613 mandamientos junto con una detallada y práctica de explicación de cómo cumplirlo. Hasta ese momento, las enseñanzas eran enteramente orales. Y no fue sino hasta 40 años después, justo antes de la muerte de Moshe y la entrada del pueblo judío a Israel, que él escribió los rollos de la Torá, conocidos como los 5 libros de Moshe, y los entregó al pueblo judío. Sin embargo, antes de que él escribiera los tomos, el cumplimiento ya estaba vigente. La Torá oral era la norma de vida para los pobladores de la tierra. Por ella, el Eterno condenó a Caín y condenó al diluvio a su creación, ya que si no hay ley, entonces tampoco hay castigo. Por lo tanto, la Torá oral fue lo que condenó al mundo de esa época. El único que se encontró en el cumplimiento de la Torá oral fue Noah y su familia. Por ello meritó, ¿verdad?, su salvación. Más de esto, ¿verdad?, podemos hablar en el estudio Las 7 leyes de Noah. De esta forma podemos entender que el Macer era conocido por Abraham y Jacob, como lo vemos en este versículo, que dice así: esta piedra que he levantado como un pilar será casa de Elohim, y todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. Génesis 28:22. Esto sucedió antes de la entrega de la Torá escrita
y antes de la construcción del mismo templo. Entonces, fue por medio de la Torah oral, de manera que no fue el producto de la lástima o la generosidad del momento, no, sino que era un mandamiento de fiel cumplimiento. Por tanto, no tiene sentido tal afirmación criminal que fue abolida porque no hay templo. Ahora bien, es importante destacar que el macer no es un acto de lástima, de toda la lástima o el sentimiento que usted pueda sentir, sino un acto de justicia como consecuencia de la intervención de un justo. Entendamos esto, ¿qué es un justo o un sádic? La palabra sádic se desprende del hebreo de la palabra sedik o sedik, que porta el significado de hacer lo que es justo y correcto. Entonces, un sádic es aquel que practica justicia. Sin embargo, lo más esencial o más especial de un sádic es que en realidad es un ser humano como cualquier otro. No es una divinidad imposible de alcanzar. No tiene nada que ver con su bondad o con su misericordia, sino con la justicia que le corresponde hacer. Y en este término se desprende que la sedaká, ¿verdad?, que viene del término sádic, es un concepto de justicia o lo que se llama justicia social, conocido en el judaísmo como tikkun olam. La sedaká es uno de los preceptos más importantes del judaísmo, a tal punto que junto con la techuvá, el arrepentimiento, y la tefilá, la oración, es una de las acciones humanas capaces de revertir los decretos divinos. Todo aquel que se llame a sí mismo justo, pero no practica justicia, se miente a sí mismo y, por supuesto, engaña a los demás. En este sentido, el concepto de sedaká se distingue por encima del concepto de caridad. En la caridad es otorgada por un filántropo, o sea, un benefactor, que está en condiciones emocionales primeramente y económicas de dar, porque hay muchos que están en posiciones económicas, pero no están emocionales para dar. Mientras que el filántropo tiene estas dos condiciones, la emocional y la económica. Mientras que la sedaká es una obligación ordenada por Elohim a todos aquellos que se consideren hijos del Eterno y seguidores del Mashiach Yeshua. Incluso una persona pobre no está exenta de este cumplimiento, de este mandamiento. Por ello, no hay justo, ¿verdad?, de forma lógica, si no hay prácticas de justicia. En el Teilín nos dice lo siguiente: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. La boca del justo habla sabiduría, su lengua habla justicia, la ley de su Elohim está en su corazón, por tanto sus pies no resbalan. Salmo 37 del 29 al 31. Dicho esto, entendemos que el justo no es quien lo predica, sino quien lo practica. El macer y la sedaká son actos tangibles de justicia. Sin embargo, nuestros sabios del judaísmo son bien explícitos en esto. De la misma forma que el macer del ingreso se considera una contribución generosa, la cual no deberá excederse encima de esa suma, ¿verdad?, aunque de esto vamos a hablar posteriormente sobre la halajá que nos dijo nuestro Rebbe Yeshua al respecto. Está totalmente prohibido empobrecerse por medio de distribución de estas posesiones hacia de acá. Quien lo hace, dicen nuestros sabios, es contado entre quienes son totalmente religiosos y traen destrucción al mundo. Sin embargo, en su testamento uno puede dejar hasta 1/3 de su patrimonio en sedacá. Similarmente, el Talmud aprendemos que debemos dar 1/10 de nuestros ingresos a sedacá, del versículo honra a Eloa con tus riquezas y con el primero de los frutos de todo lo que produce. Proverbios 3:9. Ahora bien, darse de acá es un mandamiento positivo, como lo declara la Torá. Abre tu mano generosamente y bríndale a tu hermano, entre paréntesis, a tu hermano en necesidad, todo lo que necesite para ocuparse de sus necesidades. Deuteronomio 15:8. El mínimo que uno debe dar para cumplir con este mandamiento es 1/3 del shekel por año, según nos dice la Torá. En estas líneas está escrito: hemos apartado sobre nosotros mismos donar 1/3 de shekel por año para el servicio de la casa de nuestro Elohim,
Nehemías o Nehemías 10:33. Incluso, ¿verdad? Estamos hablando del contexto de la Torá. Incluso los más pobres de los pobres debían dar dicha cantidad, ya que de otra manera violarían el mandamiento de justicia. Eso es lo que dicen los profetas en el libro de Nehemías. Sin embargo, una persona de la clase media que da menos de un 10% de su ingreso a justicia o hace de acá, se considera miserable. Si alguien está acostumbrado a usar el diezmo solo para hacer de acá, no puede usar ese dinero para ningún otro propósito religioso. Sin embargo, puede usarlo para comprar artículos religiosos, libros también, que también le prestarán a los pobres, siempre y cuando estén claramente designados en este objetivo. Este es uno, ¿verdad?, de los casos, ¿ok? No quiere decir que sea el caso exclusivo. Uno siempre deberá dar lo mejor de sí para el Eterno, como aprendemos el versículo que dice, el cebo, o sea, lo mejor, es para Hashem, Levíticos 3:16. Entonces, cuando una congregación construye una sinagoga o casa de estudio, debería hacerla tan bella como sea posible. Como insinúa la Torá, nuestro Eloa nos ha hecho un favor para elevar a lo alto la casa de nuestro Eloa. Esdras 9:9. En un edificio dedicado a la Torá de Eloa no debería haber señales de pobreza o intentos vanos de comunizar o escatimar bienes. Sin embargo, esto nunca debe hacerse a expensas de obras de justicia ni negándole la afiliación a quienes tienen menores ingresos. Por lo tanto, si usted asiste a una congregación física, su diezmo deberá ser utilizado en reparaciones o en el pago de servicios, herramientas de estudio, sueldo de los maestros si ellos dependen de esto, u obras comunitarias que dicha congregación tenga en metas. Ahora bien, en el caso de que usted no esté en ninguna congregación, ¿verdad?, pero tiene un maestro, ¿verdad?, que le instruye de forma privada, su máster será destinado a esta persona, ya sea como sueldo o para sufragar los gastos de su maestro en su instrucción, como lo aprendemos en 1 Timoteo 5:17, cuando dice, los oficiales de la comunidad que gobiernan bien, si están dedicados a predicar y enseñar, se han tenido por dignos de un doble sustento. A esto anexo un comentario de nuestro jaján, el doctor Dan Ben Abraham, cuando dice, esto es doble salario, porque realizan dos funciones. Es el trabajo del pastor y del maestro. Pero si alguien realiza las dos funciones, entonces recibirá doble sustento, uno por cada función. Donde aprendemos de la palabra oficial, ¿verdad?, del griego prosteimi, que es estar al rango, presidir, ¿verdad?, con implicación de gobernar, ocuparse o presidir. Y la otra palabra para sustento, que no quede duda, es dinero pagado. Viene del griego timé. Entonces, ya que esa persona, ¿verdad?, se dedica a la labor de enseñar, tiene derecho a su salario. Como lo dice más adelante, 1 Timoteo 5:18, porque escrito está, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Donde la primera parte corresponde a Deuteronomio 25:4 y la segunda parte corresponde a una alajá rabínica de nuestro Mashiach Yeshua en Lucas 10:7, cuando dijo, y pasad en aquella casa comiendo y bebiendo de lo que tengan ellos, pues el obrero es digno de su salario o de sus jornales. No paséis en casa en casa. Bueno, con esto, ¿verdad?, terminamos este primer episodio y, bueno, está pendiente para enviar el segundo episodio sobre este estudio, el Maser, un acto de justicia y no de lástima. Shalom, shalom a todos.